Noticápsulas Venezuela Activa Audio. Resumen de noticias del martes 14 de abril de 2020, tomadas de los siguientes medios: ABC de España, Infobae, La Ceiba, Tal Cual, El Pitazo y otros. Les habla Eduardo Guerra desde Tenerife, Islas Canarias. Venezuela se acerca al colapso completo de su sector energético. Las últimas empresas extranjeras que quedan en negocios con el gobierno temen que la petrolera estatal PDVSA pare esta misma semana la mayoría de sus operaciones por la completa saturación de su inventario. Las insólitas cifras oficiales del régimen chavista sobre el coronavirus en Venezuela. La máquina de propaganda de Nicolás Maduro asegura que el régimen ha hecho más pruebas de diagnóstico que ningún otro país de la región, tanto en términos relativos como absolutos, e insiste que hay menos de 200 contagios a nivel nacional. Sindicato de Maestros convoca rebelión magisterial para exigir mejores salarios. En plena cuarentena por la pandemia, Maduro, desde el cuartel de la montaña, celebró el 13 de abril y el Día de las Milicias. Darío Vivas, Erika Farías y García Carneiro, entre otros, también realizaron un mitin público celebrando el 13 de abril. Delcy Rodríguez informó de 8 nuevos casos de COVID-19, para un total de 189 según cifras oficiales. Rodríguez pidió a los venezolanos continuar cumpliendo la cuarentena para combatir la pandemia. Maduro señaló que la revolución está en cuarentena y movilizada. Petare, el enorme barrio donde el hambre rompe la cuarentena. Foro Penal mostró cómo comunidades indígenas afrontan la pandemia de coronavirus en Venezuela. Cruz Roja entregó 46 toneladas de ayuda a Venezuela para frenar el COVID-19. La Sociedad Interamericana de Prensa denunció que Maduro asedia las libertades de expresión y prensa. Dólar paralelo cotizó a 132.700 bolívares en la jornada de ayer. Se dice, sin financiamiento internacional será imposible recuperar al país tras la pandemia. A pesar de caída de precios y sanciones, PDVSA incrementó producción por encima de 700.000 barriles diarios a comienzo de abril. Suministran gasolina en Caracas de acuerdo a terminación de placas del vehículo. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana de Barinas dispersaron a ciudadanos que hacían fila para surtir gasolina al anunciar que no habría despacho de combustible. Estudiantes de medicina suspenden voluntariado en el Hospital Universitario de Caracas por falta de gasolina. ¿Cuánta gasolina queda en Amuay y Cardón? Se espera el arribo de 3 buques en los próximos días. Sin embargo, los trabajadores de la industria no tienen certeza de qué día llegarán, ni si realmente traerán gasolina. Solo gasoil han descargado en el centro refinador de Paraguaná. Hasta la última semana de marzo, reseña El Pitazo, Cardón tenía en reserva 40.000 barriles de gasolina, pero para este lunes la cantidad descendió a 14.000 barriles. Francisco Rodríguez pide a Guaidó enviar gasolina de Citgo a Venezuela. Trabajadores de Refinería El Palito arrancan planta de craqueo catalítico, producción de gasolina. Reportaron bajón eléctrico en Caracas la tarde del lunes. Usuarios reportan inestabilidad en el servicio. La Guardia Nacional Bolivariana dispersó a perdigones protestas por fallas de electricidad en Socopó. COSAC, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, dice: Maduro debe apartarse para que los partidos e instituciones venezolanas puedan formar un gobierno de transición ampliamente aceptable. No hay solución a la crisis de Venezuela con Maduro en el poder. Ex embajador William Bromfield aseguró que hay diversas opciones militares para Venezuela. Marlon Marín, sobrino del ex jefe guerrillero de las FARC, Iván Márquez, será testigo clave dentro del expediente que abrió Estados Unidos contra Nicolás Maduro y su círculo más cercano por narcotráfico. Jorge Arriaza, los presidentes Maduro y Rouhani de Irán sostuvieron una conversación, acordaron mecanismos de trabajo de avance en los proyectos conjuntos y reiteraron su denuncia a las sanciones de Estados Unidos en un momento donde la prioridad máxima es el COVID-19. Colombia pide apoyo internacional para atender migrantes venezolanos ante la pandemia. Karim Vera, Táchira se puede convertir en la puerta de entrada del contagio masivo del COVID-19. La presidenta de Fronteras de la Asamblea Nacional denunció que no se cumplen los protocolos sanitarios para recibir a los venezolanos que retornan de Colombia. El comentario de hoy. En el antiguo libro El arte de la guerra, escrito en el siglo V a.C. por un prestigioso estratega militar de nombre Sun Tzu, en una de sus recomendaciones dice: antes de enfrentar a un enemigo en su terreno, primero se le debe cortar los suministros, agua, comida, municiones, pertrechos y debilitarlo, cercarlo y forzar su rendición para evitar derramar sangre de ambos bandos. Al régimen Castro chavista madurista le están aplicando algo parecido, pero en este caso, lo peor es
que el dictador Maduro y su predecesor, Chávez, ellos mismos, arruinaron PDVSA, acabaron con la empresa privada, empobrecieron a la población y destruyeron el país sin que nadie les forzara. Bueno, sí, siguiendo los consejos de los Castro, y así les va al país. La dictadura se quedó sin gasolina, se agotaron las pocas reservas, dependen de unos galones que supuestamente les llegarán en estos días, burlando de alguna manera la presión de los Estados Unidos. La estrategia inmediata es tratar de aplicar la fórmula de los bodegones, es decir, dejar que particulares hagan importaciones de delicateces sin control de aduana y usando libremente sus divisas, esas que el gobierno le prohíbe usar al resto de los ciudadanos. Recientemente llegaron en un barco chino varios camiones cisternas nuevos, vacíos, de forma subrepticia, supuestamente para distribuir la gasolina que esperan. Este movimiento se explica porque la prohibición de Estados Unidos de vender combustible al régimen se le aplica solamente a PDVSA, no a particulares, de tal manera que PDVSA le cederá la distribución e importación de gasolina a empresarios amigos de la dictadura, claro, ganando su buena tajada, y de esa forma al menos tener combustible para la camarilla chavista. Alegría de Tísico. Con la fórmula de bodegones no podrá más que aliviar un poco la situación. El hambre es siempre más poderosa que el miedo. Una cuarentena en esas condiciones no se puede sostener. Pasan las horas y la situación solo empeora para Venezuela.